uno se siente raro, ¿no? En este tiempo en el cual estamos compartiendo todas estas, la palabra de Dios a través de Facebook, a través de, de estas cosas así tecnológicas, y realmente uno se siente distinto. Y yo creo que es un tiempo muy especial de Dios para la iglesia. Es un tiempo completamente diferente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es evidente que Dios permitió todo esto para que realmente reconsideremos un montón de cosas. Y justamente en mi persona, yo era un joven que empecé a ir a la iglesia porque mi papá y mi mamá me llevaron casi de prepo. Capaz que algún joven se va a sentir identificado. Pero quiero contarles algo muy rápidamente. Mi papá y mi mamá, ellos conocieron al Señor en el 78, hace mucho. Y recuerdo que ellos anteriormente eran de la iglesia oficial argentina, católicos, pero iba muy poco. Mi mamá sí, iba mucho a la iglesia porque ella buscaba paz. Ella necesitaba paz en su interior porque había un problema muy grave en casa. Mi papá era tallerista, trabajaba con la marroquinería, hacía bolsones, y todo lo que él hacía lo perdía en el juego. Era jugador impedernido. Entonces él constantemente, así como ganaba, como entraba el dinero en casa, lo sacaba directamente a través de los juegos. Y entonces evidentemente mi mamá tenía muchos problemas, por eso había muchas discusiones, muchas circunstancias difíciles. En casa estaba yo, que era un joven, mi hermano, que yo le llevo 13 años, y mi papá y mi mamá. Pero generalmente había problemas, dificultades, y yo hacía la mía. Yo era un joven, yo vivía en la zona oeste, y generalmente era tarjetero de Ramos Mejía. Yo me sentía una persona sana, ¿me entienden? Sano, y que no hice mal a nadie. Y entonces yo hacía mi vida mientras mis viejos estaban en esa situación. Hasta que un día mi mamá, que se llama Susana, mi mamá estaba tan angustiada con tantos problemas que tenía que poner a mi hermano en el jardín. Y el almacenero le dijo, Susana, ¿por qué no vas a ver ahí en la esquina de Aedo, donde nosotros vivíamos, hay un jardín infante, pero es una iglesia evangélica? Y en ese entonces, recuerdo, decir iglesia evangélica en el año 77, 78, 78, no era muy común. Hoy, gracias a Dios, somos muchos, ¿sí o no? Hoy, gracias a Dios, somos varios. Entonces, en ese entonces, mi mamá dice, sí, pero eso es una iglesia. No, pero además hay un jardín infante. Entonces, mi mamá fue, lo anotó a mi hermano, y de ese entonces empezó a ir al jardín. Entonces, la directora del jardín era la pastora. Y así como mi mamá iba todos los días a llevar a mi hermanito, una vez mi mamá estaba ahí y tenía todos estos problemas de peleas, de angustia en la casa, y de golpe la pastora, en este caso la directora del jardín, le dijo, Susana, quiero hablar con usted. Y mi mamá pensaba que qué hizo Pablito, porque tenía problemas, imagínense, una casa que había una revolución, no había paz, era toda una pelea constante. Entonces mi hermanito, que tenía 5 años, era muy travieso y pegaba. Entonces cuando la directora, que era la pastora de la iglesia, la llama, le dice, quiero hablar con usted, mi mamá pensó, ¿qué habrá hecho Pablo? ¿Qué habrá hecho él? Y entonces le dijo, mire, yo soy directora del jardín, no, su hijo no hizo nada, gracias a Dios se está portando bien, pero yo veo que usted está angustiada. O sea, en vez de hablarle como directora, le habló como pastora. Y entonces le invita a mi mamá a una reunión de oración, y entonces mi mamá accede a ir a esa reunión. Mi mamá iba a todos lados donde estaba buscando paz, y ella no encontraba esa paz. Entonces fue un día a la iglesia, un día miércoles,
y ahí acepta al Señor como su único Salvador. Abre su corazón y empieza a sentir la paz de Cristo en su interior. De tal manera que ella vuelve a casa totalmente renovada y lo primero que hace es decirle a mi papá que ella encontró paz en su interior. Y mi papá la miraba como diciendo, bueno, está bien. Y al otro día, y empezó a ir a la iglesia, y empezó a ir a la iglesia, y empezó constantemente a estar ahí. Y hubo un cambio muy fundamental en la vida de ella. Al haber este cambio fundamental en la vida de ella, mi papá reaccionó, y yo siempre me acuerdo algo, que esto va a ser de bendición para cada uno de ustedes, cuando Dios hace algo en una casa, cambia el ambiente. ¿Amén? ¿Cuánto me dicen amén por esto? Cambia el ambiente. Entonces, de golpe, mi papá me agarra, siempre me acuerdo, gracias, siempre me acuerdo que mi papá me dice, vení Alberto, te quiero decir algo. Yo estaba en la mía, ríasen un poquito, yo tenía pelo largo, se fue. Entonces agarré y me decía mi papá, vení, yo te quiero decir algo. Tu mamá fue a un lugar, ahí donde va Pablito, que es el jardín, es una iglesia evangélica. Y mi mamá, y dice, ahí a tu madre algo le hicieron. ¿Cómo algo le hicieron? Algo le hicieron a tu mamá. ¿Cómo? No te entiendo, papá. Sí, le hicieron algo, porque ahora yo salgo a jugar y no me reta. Yo salgo a hacer un montón de cosas y me hace mate. Yo salgo y me hace una sonrisa y dice que está orando por mí. Hay algo raro. Yo tengo que ir a ver qué pasa ahí. Y yo dice, bueno, anda, papá. Y entonces mi papá, que era un jugador bárbaro, quería saber qué pasaba ahí. Y se le ocurrió ir un domingo a la iglesia. ¿Qué pasó? Empezó a estar ahí, sentado en la predicación, y siente que Dios le empieza a hablar a su interior. Y mi viejo empezó a sentirse incómodo, porque empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y no entendía por qué lloraba. Y él decía, alguien le dijo de mi vida a este hombre que está predicando, me está hablando a mí. ¿Cuántas veces nos sentimos así, no? Me está predicando a mí. Y empezaba a llorar y tenía vergüenza porque a él le habían enseñado en ese entonces, los hombres no tenemos que llorar. Y él lloraba y lloraba y lloraba y trataba de taparse y hasta que hicieron un llamado y dice que de golpe se apareció en el altar y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. De ahí en más, la historia en casa comienza a cambiar. Estaba papá, mamá, mi hermano que era chiquito y lo llevaban a la iglesia. ¿Y quién faltaba? Albertito. Faltaba Alberto. Y yo sentía en ese momento que no tenía ninguna necesidad. Yo decía, papá, mamá, me parece bien que ustedes vayan a la iglesia. Me parece bien que a ustedes le hicieron bien todas estas cosas, pero yo estoy bien, no soy pecador, no soy mala persona, me consideraba bueno, que no hacía nada raro. Entonces me empezaban a decir, venite a la iglesia, hay jóvenes, y entonces constantemente me pedían que vaya, que vaya, que vaya, y yo trataba de desviar. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Trataba de no ir. Decía, no, pero esto es para ustedes. Cuando sea mayor, cuando sea más grande, capaz que voy ahí. Entonces, fue así que constantemente mi papá y mi mamá estaban orando por mí, hasta que un día tuve una experiencia muy especial. Recuerdo que mi hermano, chiquitito, 6, 7 años, ya, sí, 6 años, él en ese entonces estaba, capaz que los más grandes se van a acordar, había una serie que se llamaba El Increíble Hulk, que era una serie de Lou Ferrigno, todas esas cosas, El Hombre Pintado de Verde, y mi hermanito, de golpe porrazo, un domingo, se creyó que era El Increíble Hulk, y entonces se agarró y corrió toda una puerta de vidrio, que tenía vidrio, el vidrio se rompe, y él hace así y se corta los tendones. Cuando se cortan los tendones, mi papá lo agarra y lo lleva urgente al instituto de Edo. Yo me acuerdo que mamá y mi papá, ellos iban a la iglesia y yo iba
de vez en cuando porque me hinchaban ellos para que vaya, y yo iba de visita, pero nunca fui solo a la iglesia. Y mi papá y mi mamá me dijeron, Alberto, necesitamos que vayas a la iglesia y pedí oración. Recién estuvimos orando por todas las peticiones. Y yo era la primera vez que tenía que ir a la iglesia solo, yo solo, no con mis viejos que iba de visita y estaba en el fondo y me iba. Tenía que ir solo a pedir oración por mi hermano que lo iban a operar, que se había cortado los tendones. Entonces agarro y voy para allá, voy a la iglesia y me ven que llego y estaba todo asustado ahí mirando, llegaron los diáconos, todos los líderes, y me dijeron, ¿qué pasó, Alberto? No, mi hermano está internado. Y me llevaron al frente a orar por mi hermano. Y cuando me llevaron al frente, yo sentí la primera vez un amor tan fuerte, porque digo, ¿por qué están llorando tanta gente por mi hermano? Yo no podía entender cómo ese amor corporativo estaba dentro de una congregación. Yo decía, no puede ser, porque yo creía que era todo frío, bueno, oran, listo, chao, hasta luego. No, veía pasión, fervor, como si mi hermano fuera parte de la familia, y somos parte de la familia. Entonces eso me impactó. Entonces, ¿qué pasa? Comencé a ir de a poco a la iglesia, pero volví a ser un cabezón bárbaro. Y veía, iba y venía, después mi hermano se recuperó, y gracias a Dios esa fue mi primera experiencia solo, pero seguí estando ahí. Y mi mamá era una persona de mucha oración, y yo siempre le preguntaba a ella sobre los asuntos de la Biblia porque no entendía. Y recuerdo que muchas veces venían pastores de Quilmes, como el papá de Josep Prada, Jorge Pradas, Daniel García, a predicar allá, y yo los veía y siempre decían una palabra que a mí no la entendía muy bien. Ellos decían, o cualquier pastor que venía, decía, el Señor me ha hablado a través de la palabra, pero me habló en voz audible. Y yo decía, ¿cómo puede? Le decía a mi mamá, yo entiendo que Dios te habla a través de la palabra, yo entiendo que Dios te puede hablar a través de un hermano que te diga algo, pero que Dios te hable en voz audible, eso no lo puedo entender. Y mi mamá me decía, bueno, ya lo vas a entender. Yo ya no lo puedo comprender. Entonces, de golpe, siguiendo en el camino del Señor, veía también una palabra que la quiero compartir ahora, que está en Romanos 8, 28. No sé si lo tienen ahí. 8:28. ¿Sí? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esa palabra que yo había escuchado de mi mamá, ¿sí? de la iglesia, yo le decía a mi mamá, ¿cómo puede ser que Dios permita que todas las cosas te ayuden a bien? Que una persona esté pasando un problema tan difícil, le va a ayudar a bien, que una persona se quedó sin trabajo. ¿Cómo es esto? Yo no entendía, bastante cabezón, no entendía el porqué. Decía, mirá, el Señor va a estar hablándote a tu corazón, porque todas las cosas que nos pasan hay un propósito. Y yo no lo entendía, no lo comprendía. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que pedí prórroga, porque yo estaba estudiando, y tenía un gran tema, me tocaba el servicio militar. Cuando me tocaba el servicio militar, yo quería tener un año más, yo soy de la clase 61, entonces hice el servicio militar con la 62. Entonces yo pedí urgente la prórroga. Entonces hice el servicio militar con la 62. Pero antes le había pedido a mi mamá, porque yo le pedía todo a mamá, le había pedido a mamá que ore por mí, porque yo me quería salvar del servicio militar. Entonces decía, mamá, necesito que ores por mí para que yo me salve del servicio militar. Y antes, cuando era el servicio militar,
los últimos 3 números, te hacían el bolilleo y tenías que comprar el diario para fijarte si tenías número bajo o número alto. Y con el 300 te salvabas. Y yo recuerdo que le pedí oración a mamá. Y yo le dije, mamá, orá, hoy es el día. Entonces cuando voy y compro el diario, miro el diario, lo abro, yo termino con número 1, miro el diario todo así, creyendo que mamá había orado por mí, y entonces lo miro y dice 515, directo, servicio militar. Voy a casa con el diario, llego a casa, tiro el diario y le digo, mamá, no oraste por mí. No oraste por mí. ¿Por qué? Porque te pedí que ores. Y te pedí que ores para que no tengas servicio militar, no vayas al servicio militar. ¿Y qué te pasó? 515, tengo que ir al servicio militar. Así que no oraste. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vos tampoco oraste. Porque vos confiaste en mi oración. Entonces, una de las cosas que Dios me enseñó es que muchas veces cuando pedimos oración, el primero que tiene que orar somos nosotros. Los pastores, los líderes y todo te apoyan en la oración que vos estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Amén? Entonces, en ese momento recibí esa linda enseñanza y de golpe empieza el tema del servicio militar, voy al servicio militar y yo estaba como un joven que ya me estaba acercando, pero que todavía me costaba. Qué duro, ¿no? Todavía me costaba. Era un joven que asistía, me gustaba el medio ambiente, me gustaba la gente, cómo te saludaban, escuchar algunos mensajes, pero no tenía un compromiso real con el Señor firme. No tenía un compromiso con Él. Leía muy poco la palabra, casi nada, pero sabía que necesitaba de Dios todos los días, pero no me comprometía con Él, no me comprometía. Entonces agarro y me toca el servicio militar y lo hago ahí en el Regimiento 3 de Tablada, y ustedes saben que en la clase 62, y en el año que yo hice el servicio militar fue el 81, en el 82 la Argentina tuvo esta experiencia tremenda de tener una guerra que nunca lo habíamos pensado. Entonces cuando yo ya estaba por terminar e irme de baja, que me quedé hasta la última baja, al terminar, ya que me quedaba una semana, prácticamente yo decía, bueno, ya me voy, ya vuelvo, y encuentro en el 2 de abril, en la puerta del Regimiento de Tablada, un montón de bocinazos como si hubiéramos ganado el Mundial, y entonces nosotros no entendíamos lo que estaba pasando, porque lo que estábamos haciendo guardia y estando en el regimiento, no nos habían dicho nada a nadie que el ejército argentino había ido a Malvinas, a tomar a Malvinas, a invadir Malvinas. Entonces nosotros estábamos ahí tranquilos y de golpe, cuando vemos los bocinazos y toda la gente gritando Argentina, Argentina, preguntamos y el sargento dijo, muchachos, no salimos más de este lugar. Vamos a entrar en guerra con los ingleses y vamos a estar acuartelados en este lugar. Me quedaba una semana para salir. Una semana. Esa noticia fue un golpe muy fuerte para mí. Imagínense un joven que estaba luchando entre la carne y el espíritu. Me gustó el título que pusieron hoy, En el campo de batalla. Y nosotros como cristianos, todos los días, estamos en el campo de batalla. Y hoy, como argentinos, también y en el mundo entero, estamos en un campo de batalla. Y sinceramente, el Señor nos va a bendecir porque este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, prácticamente ahí estaba yo casi por salir y tenemos esta situación. Y entonces me dicen, bueno, aquellos soldados que viven en distintas zonas tienen que ir a buscar a los muchachos que se fueron de baja. Ustedes saben que había 3 bajas, primera baja, segunda baja y tercera baja. Aquellos que son varones saben un poco el tema cómo era. Entonces,
tuvimos que ir a buscar nosotros, teniendo 20, 19 años, nosotros a los muchachos que estaban en su casa de baja. Entonces yo tenía que golpear, salí, tenía que golpear la puerta de cada uno de los muchachos, y la experiencia que tuve fue muy tremenda, porque en ese entonces golpeaba la puerta de las casas y las madres salían y me decían, no, a mi hijo no se lo lleve. Y yo decía, yo también tengo que ir. Yo vengo a cumplir una orden de notificarle que su hijo se tiene que presentar el día viernes porque nos van a llevar a Malvinas todos. Entonces imagínense el sentido que tenía. Yo parecía una persona que iba a buscar a los pibes y no tenía nada que ver, era simplemente notificar lo que estaba pasando. Entonces, bueno, tratando de llegar al tema que quiero concluir, en ese momento volvimos al regimiento, nos vistieron, nos pusieron armamento y nos decían a todos, muchachos, al regimiento 3 de Tablada, ustedes van a ir a Comodoro Rivadavia, a Trenquelauquen, van a estar en los ejércitos cerca de Malvinas, pero no van a ir a Malvinas. Cuando vamos allá, voy a Palomar, perdón, nos llevan a Palomar, de Palomar subimos a un Boeing, a un avión. Habrán visto ustedes muchas veces esa foto de los soldados metidos en los aviones, ahí estábamos todos con casco. Para nosotros íbamos a ir a Trelew o a Comodoro Rivadavia, y de golpe sube un capitán y dice, soldados, ustedes van a quedar en la historia. Quedamos en la historia. Ustedes van a quedar en la historia. Y no solamente van a quedar en la historia, sino que van a ser recordados por muchos, porque ustedes van a ir a primera línea a Islas Malvinas. Imagínense la situación mía. Yo no entendía nada. Pedí prórroga, no quería hacer el servicio militar, y para colmo me encuentro haber aceptado a Cristo, que me dijeron, vas a tener paz, bendición, todas cosas lindas, y de golpe parecía que las luchas eran cada vez peor, peor y peor. Pero doy gracias a Dios, porque la palabra decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí comencé a comprender un poco esto. Entonces, estando ahí, ya en el avión, yo tenía, ¿se acuerdan que les dije que tenía muchos problemas cuando un pastor o escuchaba que alguien decía de la voz audible y no lo entendía y no lo entendía? Y el día que llegó a Malvinas, en el 82, fue un día domingo, escuche bien, un día domingo 11 de abril, yo llego a Malvinas con el regimiento 3 de Tablada. Cuando yo llego al regimiento, a Malvinas, bajo a las 7 de la tarde. ¿Sabe qué? Empezaba a las 7 de la tarde el culto en Aedo. ¿Sabe lo que primero que pensé? Señor, ¿por qué antes los domingos, las veces que me quedé mirando cualquier cosa, diciendo que me dolía la panza, que no tenía ganas de ir a la iglesia, ese día, estando en el avión y bajando, estaba diciendo, Señor, perdóname por las veces que dije que no podía ir a la iglesia, y hoy estoy acá en este lugar que no sé lo que me va a pasar. Cuando estoy bajando en Malvinas y piso el pie derecho y el pie izquierdo, ahí siento una voz clara, contundente, que me dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces yo me quedé sorprendido y le dije a mi compañero que está atrás, ¿vos me hablaste? No, me dice, todos estábamos asustados, que no sabíamos, estábamos llegando a Puerto Argentino, 7 de la tarde, todo oscuro, y le digo al otro, ¿vos me hablaste, me dijiste algo? No. Y ahí me agarró una convicción y algo muy fuerte, un escalofrío, y me di cuenta que el que me estaba hablando con voz audible, aquel que no creía, tuve la experiencia tan fuerte, tan gloriosa, que Dios me habló con voz audible y me dijo,
no temas, yo estoy contigo. Y vino una convicción en mi vida que en ese momento fue tan tremendo que dije, Señor, ahora yo sé que vos vas a estar cuidándome durante todo este tiempo que voy a estar en Malvinas. Y fue así, fue una experiencia tremenda. Y sabes, hoy estamos todos en un campo de batalla. Hay hermanos que están con problemas de COVID, hay enfermeros, hay problemas y cada uno está teniendo una experiencia muy especial y muy fuerte. Cada uno de ustedes también tuvieron experiencias con Dios fuertes. No hace falta ir a Malvinas para tener una experiencia con Dios. Y ustedes también están en medio de una trinchera, nosotros también todos los días estamos librando una lucha espiritual entre la carne y el espíritu, constantemente. Por eso es un tiempo donde nos tenemos que aferrar a Dios. Y en ese instante, cuando Dios empezó a hablarme a mi corazón, yo estaba convencido y sabía, yo sé que Dios en este tiempo va a estar conmigo en medio de esta guerra. Y entonces todos los días yo había llevado una Biblia, Dios habla hoy, que me la había guardado acá en el pantalón del soldado, y todos los días ese hombre que no leía mucho la palabra, todos los días me la pasaba leyendo la palabra de Dios. Todos los días leía un pasaje, todos los días comencé a tener una relación personal, todos los días leía la palabra y la palabra me alimentaba, la palabra me guardaba. En un momento dado, nosotros estábamos en primera línea, bien al lado del mar, esperando que vengan los ingleses. Los primeros tiempos eran un tiempo, simplemente parecía que estábamos de maniobra, entonces estábamos tranquilos. Y yo tenía una paz interior, porque decía, a los chicos le empecé a decir a mis compañeros, nosotros no nos va a pasar nada. A nosotros no nos va a pasar nada. Dios está con nosotros. Algunos me decían barbaridades, y yo nunca dije, yo soy evangélico, yo decía, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y en ese momento había muchos que le daban el rosario, y cada uno, yo lo recibí, lo dejé ahí porque yo me consideré, yo tenía la Biblia y tenía a mi Señor dentro de mí. Entonces yo comencé a hablarle a cada uno de mis compañeros que Jesucristo iba a hacer algo especial en medio nuestro. Entonces, así como le creía a Dios, seguía avanzando y hasta que llegó el 1 de mayo. Pero antes del 1 de mayo, muchos hacíamos guardias y nadie quería estar solo en la trinchera. Entonces, cuando me toca un día hacer guardia, me acuerdo que así como Dios me había hablado que estaba conmigo, yo no siento la voz de Dios, pero siento adentro mío que iba a venir el relevo. El relevo son toda esta gente que está pidiendo hoy los movilizados. Entonces iban a venir el relevo, entonces yo siento, era mi deseo, no era Dios, era yo, y entonces yo sentí que el 6 de mayo, 5 o 6 de mayo, venía el relevo. Entonces estaba convencido y le decía a todos, quédense tranquilos muchachos, para nosotros esto ya termina. Nosotros ya estábamos agotados, no teníamos mucho alimento, todas esas cosas que, bueno, no quiero, recién en la alabanza habíamos cantado hambre de Dios, hambre que duele, y esa experiencia yo la tuve como joven. Hay un momento que cuando no podés comer, te duele la panza y tenés dolor, y esa alabanza justamente vino bien, Dios los guió a cada uno de ustedes. Entonces, en realidad, ese momento fue muy fuerte, y recuerdo que el Señor, que estaba guardándonos constantemente, estaba bendiciendo mi vida, nos estaba llevando a que pueda confiar plenamente en Él. Entonces, les iba a contar algo. Dios empezó a obrar en mi interior de una manera muy especial, y yo empecé a creer que esa palabra que yo dije era Dios. Entonces yo ya me hice el canchero. Decía, bueno, como Dios me habló una vez, ahora también, esto del 6 de mayo,
lo atribuyo que es él, y era mi deseo. Y yo decía que el 6 de mayo ya viene, y llegó el 6 de mayo, 5 o 6 de mayo. Entonces yo estaba convencido a la mañana que el relevo iba a venir en un momento y nos íbamos a ir nosotros de ahí y íbamos a volver al continente. Y eso no pasó. Entonces vino el mediodía, vino a las 2 de la tarde, a las 5:30 ya era de noche. En Malvinas, 5:30 de la tarde ya era de noche. Entonces de golpe empezó a pasar las horas y yo me empecé a desesperar. Dije, Señor, ¿qué pasa? Vos me dijiste que el 5 de mayo o el 6 de mayo iba a venir el relevo. Y Dios no me dijo eso, era yo. Entonces me agarró una crisis fuerte. Vino la noche, la tardecita, y ya me di cuenta que el relevo no venía y todavía lo estoy esperando. No vino. Entonces yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces nosotros nos peleamos con Dios y le hacemos piquete a Dios? Entonces me acuerdo que en ese momento me enojé de tal manera, yo hablaba de Dios, estaba leyendo todos los días la Biblia, por 3 días, escuche bien, por 3 días, dejé la Biblia ahí en la trinchera. Y dije, no voy a leer más las palabras, la palabra de Dios, no la voy a leer más, no quiero saber nada. Y entonces estaba mal, estaba angustiado. ¿Por qué habré ido a la iglesia? ¿Por qué le hice caso a mis viejos? Veo cuando uno se enoja, mal. Y ese día, un día mi compañero tenía que ir a hacer la guardia. Y yo me tenía que quedar solo, y no quería quedarme solo. Entonces, ¿qué hice? Fue en busca de otros compañeros, fui trinchera por trinchera, golpeando a las trincheras. Muchachos, ¿hay alguien ahí? Sí, somos 5. Iba a otra trinchera, estaba vacía. Otra trinchera, 4. Y ese día Dios permitió que yo esté solo. A veces es bueno que estemos solos para que Dios nos hable. A veces Dios permite que estemos solos o pasando una dificultad para que Dios opere de una manera muy especial en tu vida y nosotros podamos entregarnos de corazón. Entonces yo me quedé ahí, solo en medio de la nevada, que empezó a nevar, un frío bárbaro, joven de 20, casi 21 años, y de golpe porrazo empecé a sentir con ganas de llorar, empecé a llorar, y empecé a sentir mucho dolor en mi corazón y decir, Señor, bueno, Señor, no, al fin y al cabo no sé nada, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo acá? Dios, me abandonaste. Empecé a gritar, me manifesté sin ninguna duda porque grité, golpeé por todos lados, empecé a ver la película de mi vida y acordándome cuando iba a la iglesia, cuando no iba, cuando mi hermano se cortó los tendones, y empecé a gritar, a tal manera que se acuerdan que yo dejé la Biblia. Y cuando grito, que yo creo que me manifesté, golpeo sin querer, sin querer, el Señor quiso que la golpee, y cae la palabra de Dios sobre mi vida. ¿Se acuerdan? Yo dejé de leer la palabra. Porque estaba enojado. Y entonces cuando cae la palabra de Dios, cae en este pasaje que quiero decirles ahora. Romanos 8, versículo 35. Si lo tienen ahí, Romanos 8, versículo 35. Y cae sobre mí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice, ¿sí? Ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Amén. Entonces, cuando yo recibo esta palabra, cae sobre mi vida y digo, Señor, gracias. ¿Quién me puede separar de tu amor? ¿Quién me puede separar de tu amor tan grande, tan poderoso? Y esta palabra fue la palabra rema para mi vida. Fue la palabra en la cual siempre cuando tengo un bajón en mi vida viene a mi ser. Porque, hermanos queridos, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Alguna circunstancia difícil? No. El Señor sigue siendo el Señor de nuestras vidas. El Señor es el que guarda nuestro corazón. El Señor es el que derrama su paz sobre nuestra vida. El Señor es el que te dice que antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Y vos decís, ¿yo soy más que vencedor? Sí, porque Jesucristo está en tu interior. Jesucristo está acá, no está solamente en un lugar, en un templo. Hoy en día los templos no están. Hoy en día los templos no lo tenemos. ¿Y dónde tenemos a Jesús? En tu corazón y en mi corazón y en nuestro hogar, haciendo cosas milagrosas. Hoy en día la iglesia va a crecer mucho más porque el Señor se está manifestando sobre cada uno de nosotros. Y esta palabra es una palabra que nos impulsa a creerle a Él, a avanzar en Él, a decirle al Señor, Señor, yo sé que este es el tiempo de cada uno de nosotros. Y yo ahí me di cuenta que el Señor quería obrar de una manera diferente. Y yo dije, Señor, acá estoy. Y me acuerdo que algo que lo que dije al Señor, Señor, mientras venían los ingleses, cuando nos atacaban y todo, yo obvié muchas cosas de eso, pues si no teníamos mucho tiempo, pero cuando cada vez que una bomba venía sobre mi vida, yo decía, Señor, yo sé que estoy cubierto por la sangre de Cristo. Y esas bombas las escuchaba lejos, esas bombas no las sentía que estaban lejos de mí, sentía el ruido de los bombazos, pero yo sabía que Dios había puesto su mano sobre mi vida. Hoy en día, tal vez tus problemas parecen muy fuertes, pero la mano de Dios está sobre tu casa, la mano de Dios está sobre tu corazón y la mano de Dios está sobre cada uno de aquellos que le creemos a Dios. Por eso, en este tiempo, qué bueno es acercarnos a Dios y saber que Él hace la obra preciosa. Yo le decía, Señor, lo único que te pido es tener una familia. Yo era soltero, quiero tener una familia. Y Dios me dio el regalo más hermoso de tener una familia, como lo presentó Lean, 6 hijos, en la cual Dios me dio la bendición de poder criarlos y bendecirlos. Y más que nada, puedo seguir sirviendo a este Dios de poder, de gracia y de tanto amor que tiene para con nosotros. Queridos hermanos, Dios está haciendo algo grande. Y Dios quiere hacer algo grande. ¿Y dónde lo quiere hacer? En tu interior, en tu corazón. Por eso en este tiempo, yo lo único que te pido es que le creas a Dios con todo tu corazón. Que le digas, Señor, yo abro mi corazón, abro mi vida a ti y quiero confiar plenamente. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando, y si esto después va a pasar a otros, cuando hablamos de Malvinas, siempre hay un dolor porque la sociedad no supo cómo tratar a los excombatientes, a los veteranos, a tal punto de que hubo muchos que han quedado muertos ahí en Malvinas y eso es muy doloroso, pero mucho más doloroso fue saber que muchos veteranos, por un abandono del Estado, han quedado también en el camino y se suicidaron porque no tenían la paz que uno tiene. La paz que Dios me dio viene del cielo, viene del mismo. Y esa paz que vos tenés es la paz de Jesucristo que te hace andar en confianza con Él. Por eso en esta hora te quiero pedir que abras aún más el corazón. No importa los años de creyente, no importa los años que tengamos en el camino del Señor. Lo más importante es que todos los días tenemos que renovar nuestro espíritu delante de Él. Y Él va a hacer una obra preciosa sin ninguna duda. Yo te invito a que cierres tus ojos donde estás y que puedas darle gracias a Dios, porque un día el Señor tocó tu vida. Un día el Señor ha llegado a tu corazón y tú has abierto el corazón a Él. Pero también hay muchos que tal vez necesitan un encuentro personal. Yo te pido, amado Dios, que en esta noche
tú estés hablando al corazón de muchos de los que están escuchando. Si bien eso es un testimonio de vida, como cada uno de nosotros podemos tener, un testimonio donde Dios me ha cubierto en medio de una guerra, donde Dios puso su mano delante de mi persona, viendo la mano de Dios, porque simplemente Él me amaba. Así como Él me amaba, Él te ama a vos. Y en este tiempo Dios te está llenando con su gracia y con su amor. En este tiempo Dios está obrando en tu vida de una manera muy especial. Yo le pido a Dios que bendiga cada vida, cada corazón, cada familia, que levante el espíritu de cada uno, que en este tiempo no haya temor, sino que sepan ciertísimamente que Jesucristo está haciendo una obra poderosa, fuerte en cada corazón. Bendigo a los matrimonios jóvenes, bendigo cada matrimonio, bendigo a aquellos que están diciendo, Señor, no sé qué hacer, si seguir o no seguir. Hermanos, Dios está obrando en tu interior y en este tiempo te está llamando y te está diciendo, confía en mí, confía en mi palabra, confía en mi persona y Él hará cosas grandes y nuevas en este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre bendito de Jesús y gracias porque sé que tú los vas a levantar de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús, amén y amén.